Por mucho tiempo nosotros hemos menospreciado los dones cuando Pablo nos dice que anhelemos los dones espirituales. Anhelar los dones con una intención incorrecta nos hace perder tiempo en el propósito que representamos. El fin de un don es hacer crecer la iglesia y perfeccionar los santos, porque se nos será imposible ser efectivo en los dones si en el corazón no cargamos arrepentimiento. El don de Dios lo recibimos mediante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no está arrepentido. El don del Espíritu hasta que no entres en un nivel de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te cambia la mente. El arrepentimiento alinea tu corazón. El arrepentimiento mata tus pasiones desordenadas y activan y desatan tu originalidad del reino. ¿Por qué razón mucha gente son llamadas pero no pueden desarrollar el don? Porque no han crecido en el arrepentimiento. El llamado es el toque de Dios. El arrepentimiento es mi decisión en caminar en el toque de Dios. Y el don es el poder, la autoridad que tengo para administrar el reino. Viene por medio al Espíritu Santo. Yo debo anhelar los dones, pero debo amar, honrar y adorar al Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios honre tu familia y tu casa. ¿Quién te habla? Tu amigo el pastor Wander Matos, listo para bendecirte con una palabra. Creemos que hay una expectativa extraordinaria en lo que vamos a hablar acerca de los dones y ministerio de la iglesia. Puntos importantes que la iglesia necesita aprender. Y gente que están creciendo en el ministerio. Quisimos impartir este discipulado a tu vida para que puedas crecer y conocer algunas cosas más. Yo quiero tocar rapidito, ir a un texto bíblico que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8. Leemos en el nombre de Jesús. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Impresionante. Padre, gracias por tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuche esto. Hay dos puntos importantes que quiero sembrar en tu espíritu para conectarte con esa revelación. Por mucho tiempo nosotros hemos menospreciado los dones cuando Pablo nos dice que anhelemos los dones espirituales. Ahora, anhelar los dones con una intención incorrecta nos hace perder tiempo en el propósito que representamos. Porque los dones son para crecimiento de la iglesia. El fin de un don es hacer crecer la iglesia y perfeccionar los santos, perfeccionar el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros como iglesia apreciemos los dones con un corazón correcto. Lo primero que debemos aprender como individuos siempre será arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos quebranta, es lo que nos alinea, es lo que nos prepara para poder caminar en los dones. Porque se nos será imposible ser efectivo en los dones si en el corazón no cargamos arrepentimiento. El arrepentimiento en mi corazón es lo que desata entonces, ¿verdad?, un alineamiento para operar en el don que Dios me ha dado. Muchas personas solamente se han hecho dueños de un don. La Biblia dice que debemos anhelar los dones espirituales. En un individuo o un creyente pueden fluir los 9 dones. Ahora, pastor, ¿qué es un don? Dice, los dones espirituales son bendiciones o capacidad que Dios da a sus hijos mediante el poder de su Espíritu Santo. Mire eso. El don de Dios lo recibimos mediante el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no está arrepentido. Tu arrepentimiento es lo que desata en ti el don del Espíritu. Alguien tiene que escuchar lo que estoy hablando. Tu arrepentimiento
es lo que desata en ti el don del Espíritu Santo. No puede desarrollarse o desatarse en ti el don del Espíritu hasta que no entres en un nivel de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te cambia la mente. El arrepentimiento alinea tu corazón. El arrepentimiento mata tus pasiones desordenadas y activan y desatan tu originalidad del reino. Es por eso que debemos crecer o aprender arrepentimiento para que ese regalo que viene por medio del Espíritu, que no es cualquier Espíritu, es el Espíritu Santo, pueda dimensionarse, pueda crecer, pueda desarrollarse en nosotros. ¿Por qué razón mucha gente son llamadas, pero no pueden desarrollar el don? Porque no han crecido en el arrepentimiento. El llamado es el toque de Dios. El arrepentimiento es mi decisión en caminar en el toque de Dios. Y el don es el poder, la autoridad que tengo para administrar el reino. Entonces, es importante que entendamos que el don es un regalo. Número uno. Segundo, viene por medio al Espíritu Santo. Yo debo anhelar los dones, pero debo amar, honrar y adorar al Espíritu Santo. Se lo voy a repetir. Yo debo anhelar el don, pero debo amar, honrar y anhelar el Espíritu Santo. El creyente no puede crecer sin arrepentimiento. Ningún creyente puede permanecer sin el Espíritu Santo. La permanencia de un creyente viene por medio al Espíritu Santo. El poder, el desarrollo de un don en un creyente viene por medio al Espíritu Santo. Ahora, yo debo crecer en esa dimensión para poder disfrutar esa oportunidad o ese regalo que el Padre me ha dado. Escuche esto, los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Mire esto, los dones son dados a quienes aman al Señor y procuran guardar su mandamiento. O sea, el don no es solamente para tú exhibir un ministerio, es para que ames a Dios y para que lleves a la gente a amar a Dios. Tu don se va a manifestar para traer poder en los lugares que tú ministras. Tu don se va a manifestar para traer cambio en las atmósferas que tú habitas. O sea, el don es para fundamentar, para el crecimiento, para el avance del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy hablando. A su nombre sea la gloria. Yo profetizo en el nombre de Jesús que alguien se va a apasionar por los dones. Se va a apasionar por el reino. Se va a apasionar por la palabra. Incluso, escúcheme esto, el don viene para tú ministrar liberación, sanidad y salvación a las almas que Dios pone en tu ministerio. Dios está llamando a la iglesia a crecer en esa dimensión. Aleluya. Dios está llamando a los creyentes a crecer en esa dimensión. Alguien saldrá de esta conexión anhelando el ministerio, anhelando los dones, pero con un corazón correcto, con una mente correcta y un corazón arrepentido. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. Escuche esto. Los dones. El Espíritu Santo es quien da los dones. ¿Qué son los dones? Porque mucha gente ha preguntado, quiero un don, quiero crecer, quiero avanzar, quiero aprender. Escuche esto. ¿Qué son los dones? Número uno, está el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? Bueno, la sabiduría aparece en el capítulo 8 de Proverbios y da algunas enseñanzas importantes o se muestra cómo es su persona. Yo la sabiduría, amo la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. En mi mano derecha tengo riqueza y en mi mano izquierda. O sea, la sabiduría está revelando quién es en Proverbio 8. Si quieres conocer acerca de la sabiduría, entra a Proverbio 8. Pero sabiduría aquí como don es aprender a ver las cosas como Dios la ve, a pensar como Dios piensa, a hablar en el lenguaje que Dios habla. Sabiduría es tener la capacidad de resolver un problema difícil. ¿Se acuerdan la historia de Salomón?
del rey Salomón. Cuando Salomón iba a comenzar a reinar, ofreció 1000 holocaustos, hizo 1000 sacrificios. Y cuando Dios se le revela a Salomón, le dice a Salomón, pide lo que tú quieras. Y Salomón dice, yo quiero que tú me des sabiduría para guiar a mi pueblo. Mira esto, la sabiduría te da la capacidad de guiar correctamente lo que Dios te ha entregado. La sabiduría te da la capacidad de entender y ver las cosas como Dios la ve. La inauguración de la sabiduría de Salomón. La Biblia dice que habían 2 mujeres que tenían cada uno un hijo. Y hubo una que se acostó sobre el hijo. Y dice la palabra que el niño de aquella mujer murió, pero quedó vivo el de la otra mujer. Mientras la mujer dormía, la mujer que el niño se le murió, tomó el niño muerto y lo puso junto a la madre que su hijo estaba vivo. Y tomó entonces ella el hijo vivo, ¿verdad?, de la mujer, y le puso el hijo muerto a la otra mujer. Impresionante. Cuando se arma ese problema entre el pueblo, entre esas mujeres, la palabra enseña que Salomón entonces, cuando le traen el problema, él dijo, búsqueme una espada. Note esto. Mira la sabiduría de Salomón. Salomón está trayendo una espada porque la espada es lo único que puede revelar lo profundo que hay en el corazón de un hombre. Dice, tráeme la espada. Acuérdense que la palabra es revelada como la espada del Espíritu. Cuando Salomón dice, tráigame la espada para cortar al niño vivo, la sabiduría entonces va a revelar quién es realmente la madre. La que no era la madre dijo, maten al niño. La que sí era la madre dijo, no lo maten, dejen al niño que viva con la madre que ya está. Salomón entonces por la sabiduría pudo deducir que la que dijo que mataran al niño no era la madre, mas la que dijo que no mataran al niño, que la dejaran vivir, entendió Salomón por la sabiduría que era la madre. La sabiduría te da la capacidad de quebrantar o descifrar enigma entre problemas y dificultades. Entonces, sabiduría es ver las cosas como Dios lo ve. Hoy profetizo en el nombre de Jesús que Dios te va a dar sabiduría. El don de la sabiduría se te va a activar. El don de la sabiduría se te va a desatar. El don de la sabiduría se te va a habilitar para que veas las cosas como Dios te ve. El hombre y la mujer que opera en el don de la sabiduría no se turba por los problemas. Está en paz y está quieto porque entiende que por la sabiduría de arriba los problemas serán solucionados. Hoy oro en el nombre de Jesús para que tus problemas sean solucionados. Para que todo lo que te albergue, todo lo que te trae problemas, te trae dificultad, por la sabiduría lo puedas dominar. Profetizo en el nombre de Jesús que se desata sobre ti el espíritu o el don de la sabiduría. Segundo don. Mira el primer don que aparece en la lista de los 9 dones. El don de la sabiduría. Segundo, don de palabra, ¿verdad?, de conocimiento. ¿Qué es ese don? Es el don que la gente han malinterpretado. Le han puesto don de ciencia. El don de ciencia aquí no aparece. Aparece el don de sabiduría y aparece el don de palabra de conocimiento. Mira qué hace ese don. Aleluya. Mira qué hace el don de palabra de conocimiento. El don de palabra de conocimiento es donde tú tienes la capacidad de tener información del futuro, del pasado y del presente de alguien o de algo. El don de palabra de conocimiento es el don que te permite discernir, ¿verdad?, la condición oculta de pecado de alguien. Es el don que la gente le llama el don de ciencia. O sea, el don de palabra de sabiduría, cuando tú lo tienes, cuando tú estás en el ambiente, Dios te trae información de la gente que están contigo. Ese fue el don que se le activó a Eliseo. Cuando le dijo a Giezi, ¿no estuvo mi corazón contigo cuando tú estabas con el rey? Entonces, el don de palabra, de sabiduría, de conocimiento, es el don que te permite accesar a la información de la gente.
Por eso hoy oro en el nombre de Jesús para que se te active ese don. Oro en el nombre de Jesús para que se te active ese fuego. Bendito sea Dios. El ministerio sin los dones está cojo, porque el ministerio es el servicio. Los dones son el poder que habita en el ministerio. Se lo voy a repetir. El ministerio sin los dones está cojo, porque el ministerio es el servicio, es la constitución de tu llamado. Pero los dones son la manifestación del poder de tu llamado. Entonces, el don de conocimiento, de palabra de conocimiento, es el don que te da acceso a la revelación oculta de alguien. Si alguien lo desea, solamente tienes que pedirlo, porque Pablo dice que tenemos que anhelarlo, que tenemos que pedirlo. Ese don nos da la capacidad de acceder a la información de la gente, a la información de las cosas. Quiero tocar el tercer don. El tercer don es el don de la fe. Eso está en Efesios capítulo 8. El tercer don es el don de la fe. Pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es el don de la fe? Escuche esto. Una cosa es, lo he hablado en otras ocasiones, una cosa es la fe salvadora y otra cosa es el don de la fe. Ese don no funciona en todo el mundo. Ese don crece a través del conocimiento de la palabra, de tu profundo conocimiento de la palabra y de tu convencimiento en la palabra que está escrita. Ese don fue el que el salmista dijo, creí por lo cual hablé. Ese don fue en el que operó Daniel. Ese don fue en el que operó Moisés. Ese don fue en el que operó Abraham. Ese don fue en el que operó Jacob. Ese don fue en el que operó Rahab. Todos los que aparecen en la galería de la fe fueron los hombres que operaron en el don de la fe. Ok, se lo voy a explicar. La fe salvadora es la gracia que Dios le da a todos los hombres para que sean salvos. O sea, usted no tiene que sofocarse por eso, porque es algo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, para poder ver el cumplimiento de las promesas del cielo sobre nosotros, necesitamos operar en el don de la fe. Oh, gloria. Abraham operó en ese don. Por eso Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Sadrach, Mesac y Abednego, Misael, Adanías y Azarías operaron en esa fe, que es la fe que te hace estar tan convencido que te importa más lo que está escrito que lo que tú puedas atravesar. Se lo voy a repetir. Esa fe es la fe que te hace confiar más en lo que está establecido que lo que tú puedas vivir en el momento. Esa fe es lo que te hace caminar por encima de los obstáculos. En esa fe era que Dios quería que Pedro operara. Entonces, el don de la fe es una dimensión que tú operas por el nivel de conocimiento y el nivel de oración que tú tienes como hombre de Dios. Es la fe que te hace no perder la fuerza aunque tú estés atravesando momentos difíciles. Tengo que repetírselo a alguien. Entonces, usted tiene que comenzar a pasar de la fe salvadora al don de la fe. La fe salvadora te salva, pero el don de la fe te libera las cosas que el mundo espiritual tiene para ti. Oh, gloria a Dios. Rema Shayama. El don de la fe te hace dimensionarte en las profundidades de la eternidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que opera en el don de la fe camina convencido en la palabra que está establecida. El que tiene el don de la fe camina convencido, camina como viendo al invisible, como caminó Moisés. Moisés caminó como viendo al invisible. Es una fe
inquebrantable, es una fe inmutable, es una fe inmovible, es una fe, yo siento la unción, es una fe, gloria a Dios, que te arraigue en la profundidad del evangelio, que te arraigue en la profundidad de la palabra. El don de la fe crece en aquellos que estudian con delicadeza la palabra. La gente que profundizan en la palabra, porque el don de la fe viene bajo la dimensión de un conocimiento. Déjame pasar de este don. Segundo, don de sanidad. Es el don que Dios nos dio para poner manos sobre los enfermos. En Marcos capítulo 16, verso 15 dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán en nuevas lenguas. O sea, todos esos dones se activan a través del don de la fe, el don de la sanidad. Continúo. Dice, don para hacer milagro. El don de la profecía. Ay, Dios mío. Me voy a meter en un problema ahora. Don de la profecía. Escúcheme lo que voy a hablar. Mucha gente dice, ese don ya es falso, ese don ya es mentira. La gente ya no cree en los profetas porque hay muchos charlatanes que están jugando con el don de profecía. Pero el don de profecía es un don serio. El don de profecía, casi siempre, cuando usted lee la Biblia, casi siempre vino para traer orden en el pueblo. Pero hoy no. La gente usa el don de profecía para buscar dinero. Se utiliza el don de profecía para caerle bien a la gente. El don de profecía siempre fue aborrecido. Pastor, ¿por qué? Porque el don de profecía es el don por donde Dios habla. Es el don por donde Dios se expresa. El don de profecía no solamente trae información de alguien. El don de profecía es por donde Dios habla, por donde Dios se expresa, por donde Dios refleja o revela la condición de un pueblo, lo que va a pasar un pueblo, lo que va a vivir un pueblo. Entonces, el don de profecía es manifestar el futuro de algo. El don de profecía es donde Dios manifiesta el futuro de las cosas. Hay un silencio sepulcral. El don de profecía es donde Dios manifiesta el futuro de las cosas. Por eso los profetas tienen que ser certeros. La Biblia dice que si el profeta profetiza y tal profecía no se cumple, el tal profeta es mentiroso. Tres cosas no se pueden fingir ni pueden ser manipuladas. Número uno, la palabra. Dos, la liberación. Tres, la profecía. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra no puede ser inmutable. No puede ser tergiversada. El que la tergiversa, la misma palabra, lo deja en ridículo. Dios mío, el don de liberación. Los hijos de Seba quisieron fluir en ese don. Perdón, don de liberación no, la liberación. Objeción, porque la liberación no es un don, la liberación es una señal. Según Marcos capítulo 16-15. La liberación no puede ser manipulada. Los hijos de Seba quisieron manipular esa señal y los demonios la golpearon. Alguien tiene que escuchar lo que estoy hablando. Y el don de profecía. El que profetiza es profeta no porque profetizó. El que profetiza es profeta porque se cumpla lo que profetizó. El don de profecía no puede ser manipulado. Pastor, ¿cómo puedo mantener ese don firme? Bueno, usted como profeta
tiene que apartarse un poco más del pueblo y estar conectado con Dios. Porque el don de profecía no es un lujo. El don de profecía es el don que Dios usa para hablar, para traer cambio, para alinear, para reprender. Escuche esto. El profeta no puede estar profetizando todo el tiempo. Estoy cansado de esa gente. Que el predicador terminó de predicar. Ya oraron por el predicador. Se le entra un deseo de profetizar. De hablar. Veo esto. Si tú no ves, no hables. Si Dios no te está hablando, no hables, porque el profeta no puede hablar sin que Dios le hable. Cuando Elías llegó, él dijo, por mi palabra, lo que Elías estaba revelando era la firmeza que él tenía en el Dios que le había hablado. Entonces, el profeta no puede hablar hasta que no escuche. El profeta no puede hablar por lo que siente. El profeta tiene que hablar por lo que escucha y por lo que ve. Se lo voy a repetir. El profeta no puede hablar por lo que siente. El profeta tiene que hablar por lo que Dios le dice y por lo que Dios le está mostrando. Entonces, lo primero, me paré en los profetas. Lo primero que tiene que tener un profeta es su oído abierto para escuchar a Dios. Segundo, sus ojos abiertos para ver. El profeta no puede hablar antes de ver, ni antes de escuchar. El profeta tiene que escuchar, ¿verdad? Ver para luego hablar. Que Elías le dijo, sube a la montaña. ¿Qué ves? No veo nada. Segundo, no veo nada. Ya, no puedes, profeta, no puedes hablar hasta que no veas. No puedes hablar hasta que no escuches. Porque el don de profecía es el don que Dios manifestó a la iglesia para él hablar. Alguien tiene que escuchar lo que estoy hablando en este día. Entonces, el don de la profecía ha sido tergiversada. Voy a entrar en un don que es peligroso, que la gente lo han dejado, porque la gente no quiere que lo cuestionen. Los profetas no quieren que lo cuestionen. Un profeta verdadero tiene que ser cuestionado. El profeta verdadero tiene que ser cuestionado. Escúcheme esto. Don de discernimiento de espíritu. Dios mío. Ahora todo el mundo es profeta. Todo el mundo es evangelista. Todo el mundo es apóstol. No veo a nadie con el don de discernimiento. No, la gente han dejado el don de discernimiento. Pregúntame por qué. Se lo voy a decir por qué. Porque nadie quiere que lo cuestionen. Oro a Dios para que en las iglesias haya don de discernimiento. En las casas haya don de discernimiento. Se levanten gente, hombres y mujeres, con el don de discernimiento. Porque el discernimiento es lo que te da la capacidad de saber bajo qué espíritu el que te ministra está operando. Aleluya. El discernimiento es lo único, es el único don que te da la capacidad de saber bajo qué espíritu la gente está. Discernimiento de espíritu. Un don muy menospreciado, muy olvidado. La gente lo quiere, pero no luchan por él. Para crecer en el don de discernimiento, usted tiene que ser un hombre serio. Usted no puede ser un bochinchero. No puede ser un hablador. No puede ser un chismoso. Usted tiene que ser un hombre y una mujer alineado. Ahora, hay gente que está bajo un espíritu farisaico, que creen que están bajo el espíritu de discernimiento. El don de discernimiento es el don que te da la capacidad de saber bajo qué espíritu se está ministrando. Ese fue el don que se le activó a Pablo cuando él estaba en aquella ciudad, que estaba predicando él y Silas, y vino la muchacha con el espíritu de adivinación y decía, estos son los hombres de Dios. O sea, lo que ella decía sonaba lindo, pero el don de discernimiento le hizo entender a Pablo que el espíritu que estaba en ella no era correcto. Aleluya. El don de discernimiento te hace saber cuál es la intención de la gente que vienen a ti. El don de discernimiento te hace entender en qué lugar te estás moviendo, bajo qué atmósfera tú estás.
¿Qué es lo que te dirige? ¿Qué espíritu entró a tu casa? ¿Qué espíritu entró a tu ambiente? Cuando operas en el espíritu o en el don de discernimiento, nadie te puede engañar. El discernimiento te hace percibir lo que se está moviendo en tu atmósfera. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. El don de lenguas, el don que ha sido más cuestionado, porque es el único don que el diablo odia. El diablo odia el don de lenguas. El diablo odia que tú hables en lengua, porque una señal primordial o prioritaria de que eres bautizado por el Espíritu es que hablas en lengua. Cuando el Espíritu vino en el día de Pentecostés, los apóstoles hablaron en lenguas. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Uy, Dios mío, al diablo le pica eso, el hablar en lengua. Pero ha habido muchos problemas con ese don, porque ese don se ha quedado cojo en cierto sentido en la iglesia, porque nada más hay mucha gente que habla en lengua, mucha gente, pero no hay uno que interprete. Entonces, también después del don de lengua, está el don de interpretación de lengua. Déjame explicarle el don de hablar en lenguas. ¿Qué es eso? El que habla en lengua habla misterio con Dios. Lo voy a repetir. El que habla en lenguas habla misterio con Dios. No habla lengua para con los hombres. Cuando tú escuchas a alguien hablar en lengua, glorifica a Dios por eso, porque es una señal de fe, número uno. Número dos, está hablando misterio con Dios. Tres, está bajo una atmósfera de espiritualidad. Ahora, el que habla en lengua, que se le interprete, o que el que está hablando en lengua interprete lo que está hablando. Y muchas veces no será interpretado lo que está hablando y la atmósfera entonces se libera una unción especial. Eso ha sido un problema por años. Pero bueno, está el don de interpretación de lengua. Yo he visto mucha gente interpretando en lengua que ha sido un caos. Dios mío, me voy a meter en problemas. Pastor, ¿quién es que interpreta la lengua? ¿Yo o el Espíritu que está en mí? El Espíritu que está en mí. ¿Cómo me habla el Espíritu que está en mí? Número uno, Él trae palabra a mi mente. Palabras correctas. La interpretación de la lengua es algo del Espíritu. Eso casi no tiene explicación. Cuando alguien está hablando en lengua y en tu mente, en tu espíritu, tú estás oyendo una voz que conecta con la lengua que la gente está hablando, usted debe percibir si es de tu mente o es la lengua que la gente está hablando. Lo que yo puedo explicarte acá es que el don de la interpretación de lengua viene por el Espíritu. Usted humanamente no va a poder entender lo que está diciendo esa persona, pero por el Espíritu usted va a estar convencido en la voz que usted escucha de la lengua que la gente está hablando. Si me agarró, agárreme. Lo que estoy diciendo es algo más personal que otra cosa. Yo he escuchado gente hablar en lengua y en mi espíritu, en mi mente, yo escucho lo que la gente está diciendo e interpreto lo que me está diciendo. Bendito sea Dios. Escuche esto. Para cerrar, la gente me ha preguntado, pastor, ¿qué es el don y el talento? El talento es una habilidad que Dios le da a cada hombre. Pero el don es un regalo del Espíritu.
El talento puede trabajar con excelencia, puede hacer algo bien, pero el don viene con fuego. Oh Dios, se lo voy a repetir. El don viene con fuego. El talento es una habilidad humana. El don viene con fuego. El talento puede atraer a la gente, pero el don transforma a la gente. Entonces es importante que nosotros podamos afilar nuestro talento, pero ungir con oración, ayuno y búsqueda nuestros dones. Así que creo que Dios nos está llamando a crecer en los dones. Nuestro ministerio está cojo porque los dones están durmiendo. Nuestros ministerios están cojos porque los dones están apagados. Hoy oro en el nombre de Jesús para que Dios encienda tu don. Declaro la palabra sobre ti. Profetizo en el nombre de Jesús que tu don será encendido. Comenzarás a percibir y a crecer en lo que Dios ha puesto en tus manos. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te dio, lo que Dios estableció sobre ti, comienza a crecer de forma extraordinaria. Padre, en el nombre poderoso y divino de Jesús, activa los dones, activa los ministerios, activa a la gente de propósito y a la gente de fe. Padre, por el poder de tu palabra, declaro un avivamiento en esta generación. Profetizo alineamiento en el corazón de tus hijos. Por el poder de tu palabra se establece tu reino en la vida de aquellos que se han levantado para servirte. Dones de fuego, ministerio de fuego, autoridad, ciencia, poder y gloria. En el nombre poderoso y divino de Jesús. Estuvo con ustedes su amigo el pastor Wander Matos. Es una honra para mí, ¿verdad?, bendecirle. Siguen en nuestras redes, @pastor Wander Matos en Instagram. Allí estamos para servirle en el nombre de Jesús. Alguna inquietud, nos escribe personal. Sigan estas redes, Excelencia Cristiana Televisión. Suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones y puedan disfrutar de los contenidos que nosotros estamos llevando a través de esta plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones y paz. Gracias.